Clase de hoy día, que va a ser un poquito más cortita. Esto, chiquillos, era parte de la unidad 3, ¿ya? Pero como saben, este año no tenemos que ver todo en el colegio, sino que vamos a ver lo más importante y lo que a nosotros nos va a servir. Así que la clase de hoy y la de la próxima semana van a pertenecer a la unidad 3, ¿ya? Pero no vamos a hacer mucho más allá de eso y después vamos a pasar inmediatamente a nuestra última unidad, que esa sí es más importante y tenemos que ver hartas cositas ahí que tienen que ver con el agua, el ciclo del agua y el agua en la tierra más que nada, ¿ya? Así que en eso nos vamos a ir deteniendo después más adelante. Por ahora, lo importante es que pongan atención en la clase de hoy día. La prueba de ciencias, chiquillos, todavía no la dejo activada, ¿ya? Pero la voy a activar durante la tarde y va a estar disponible todo el día lunes también, ¿ya? Para que no tengan problema con eso y no se apuren. El fin de semana también va a estar, si es que alguien no puede o puede estar con su apoderado el fin de semana y hacerla, no hay problema, ¿ya? Así que vamos a ver hoy día los animales en peligro de extinción, que es algo que podemos ver siempre en la televisión y siempre se está hablando de estos animalitos. Vamos a esperar a que esto se proyecte. Ya, chiquillos. Juli. Animales en peligro de extinción, entonces, la clase de Ciencias Naturales, segundo básico. Viernes 21 de agosto del 2020, el objetivo que vamos a tener hoy día es identificar algunos animales nativos en peligro de extinción de Chile, ya los de nuestro país, y vamos a realizar un afiche, yo les voy a mostrar dos afiches para que después ustedes puedan tener unas ideas y poder crear el suyo respecto a los animales en peligro de extinción de nuestro país también, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver a todos estos animalitos que en realidad, si bien hay algunos que se encuentran en nuestro país, vamos a ver la próxima semana los que están a nivel mundial, ¿ya? Quienes son los más complejos, en realidad los que están más en peligro. ¿Qué quiere decir un animal se encuentra en peligro de extinción? ¿Qué será que un animalito pueda extinguirse? Ya sabemos que cuando algo se extingue, ya no existe más. Entonces vamos a decir que los animales en peligro de extinción son aquellos animalitos que lamentablemente están a punto de desaparecer, ya que ya no se pueden seguir reproduciendo y que ya no hay más de estas especies. Por lo tanto, necesitamos medidas urgentes para que podamos protegerlos. Ya hay que cuidarlos de manera urgente para que ellos puedan seguir reproduciéndose y no se mueran las últimas especies, ¿ya? Así que esos son los animales, en peligro de extinción, aquellos que ya prácticamente van a desaparecer, ¿ya? Sin embargo, existe también animales en situación vulnerable, ¿ya? Que quizás no están en extinción, pero son aquellos que si no se protegen, pueden llegar a estar en peligro de extinción, ¿ya? Y estos animalitos en situación vulnerable los vamos a ver también durante la próxima semana cuando veamos estos animales a nivel mundial, ¿ya? A nivel mundial, como iba diciendo también, son cientos los ejemplares de mamíferos, aves y anfibios, entre otros tipos de animales, ¿ya? Los cuales se enfrentan a un futuro poco auspicioso. ¿A qué se refiere esto? A que no es muy seguro de que puedan seguir viviendo, ¿ya? Debido a la destrucción de su hábitat, chiquillos, que la gente destruye mucho el hábitat de los animales y también producto de la caza de estos, ¿ya? Que los matan, chiquillos, entre otras actividades que los mantienen en el grupo de las especies más amenazadas por la extinción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir entonces? Que todas estas situaciones o eventos humanos que hace la gente, ¿ya? Produce que estos grupos se vean más amenazados, ya que caigan aún más en el peligro de extinción. En este contexto, Chile no está exento, o sea, Chile no se libera, ya que de sus más de 30.000 especies descritas, al menos 10 están en grave peligro de desaparición.
Estas, no obstante, son resguardadas por la Política Nacional para la Protección de Especies Amenazadas de la CONAMA. ¿Ya? La CONAMA, chiquillos, es la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que abajito se los coloqué, la cual está orientada a coordinar acciones, ¿ya?, de los servicios estatales para recuperar las especies de flora y fauna silvestre que estén en riesgo. La CONAMA se dedica a proteger a estos animalitos, evitar ojalá que se extingan, ¿ya? Ojalá que no desaparezcan jamás. Ellos se encuentran a cargo de trabajar para esto y por esto. Existen distintas causas de desaparición o de extinción de los animales. Ya tenemos también dentro de estos la caza, por ejemplo, la pesca excesiva y el comercio ilegal de pieles y cueros de animales silvestres. La contaminación, chiquillos, la contaminación de los mares, de los lagos y los ríos. La contaminación no solamente ocurre por los derrames de petróleo que puedan haber de algún barco, sino que también por cómo la gente descuida estos lugares. Hemos hablado nosotros desde principio de año cuando hablábamos de la importancia de cuidar no solamente el medio ambiente, sino que los espacios públicos, porque podíamos dañar a alguien más, ¿ya? Y en este caso, a quien estamos haciéndole daño directamente es a los animalitos, ¿ya? También existe la destrucción de sus hábitats. La gente destruye sus hábitats. ¿Recuerdan, chiquillos, que hablábamos el otro día de por qué un cóndor había aparecido en la terraza de unos edificios que estaban allá, que se hicieron en unos cerros? ¿O por qué los pumas bajan tanto? ¿Ya? Y eso es porque los seres humanos nos ponemos a construir en lugares que son de los animalitos, ¿ya? Entonces, hay que evitar esas situaciones, ¿ya? Hay que tratar de que no ocurra, pero lamentablemente a veces no está solamente en manos de nosotros, sino que tenemos que movernos todo un conjunto grande de personas para que esto no ocurra. Y también la falta de educación de la población en general, que no respeta a los animales silvestres y los mata solamente por el afán de matar. ¿Han visto ustedes que hay personas a las que les gusta sacarse fotos con un animal que murió o que cazaron, por ejemplo, con un elefante, con algún rinoceronte, y eso es súper triste? ¿Se acuerdan que alguna vez también estuvimos hablando de que ocupaban el marfil de los dientes de los elefantes y que a ellos los mataban precisamente para poder sacarles los dientes? ¿Ya? Entonces, es súper importante que nosotros tengamos en cuenta todos estos puntos, que no nos dediquemos a la caza ni a la pesca excesiva, ya hay al comercio ilegal de pieles y cueros de animales silvestres. Por eso a veces hay cosas que aparentan ser como de animal, pero son sintéticas, ya no son directamente de un animalito. Hay que cuidar el medio ambiente. Ya el medio ambiente no es solamente cuidar la ciudad, sino que cuando vamos a la playa, cuando visitamos un lago, cuando visitamos un río. No destruir los hábitats. Ya recuerden que después los animales quieren recuperar sus hábitats, y así era lo que pasaba cuando les daba el ejemplo del cóndor o cuando bajaban los pumas. Y tenemos que educarnos, chiquillos, y no matar a los animales solamente por el afán de matar y por sacarnos una foto linda. Tal vez nosotros no vamos a querer hacer eso, pero hay gente que tiene la oportunidad de hacerlo y en vez de evitarlo, lo hace igual. ¿Ya? Y eso no está correcto porque estamos destruyendo también a la naturaleza. Miren, yo les voy a mostrar ahora las 10 especies de animales que están en peligro de extinción en nuestro país, y después con otra información la vamos a ir complementando. ¿Ya? La vamos a complementar uno a uno. Son el zorro chilote, que ahí está, el gato andino, el huemul, la taruca, el canquén colorado, gaviotín chico, miren qué lindo el canquén colorado, tricahue, el picaflor de Arica, el picaflor de Juan Fernández y el rayadito de más afuera. ¿Ya? Vamos a ver ahora, antes de seguir avanzando, voy a cambiar la pantalla, chiquillos, para que podamos ir viéndolos uno a uno, ¿ya?
¿Se ve la pantalla distinta? ¿Sí? Súper. Ya, chicos. Vamos a ver ahora entonces. Aquí está. Los vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ver cómo son o cuáles son las características de estos animalitos y por qué se encuentran en peligro de extinción. ¿Ya? Tenemos aquí el zorro chilote, también conocido como zorro de Darwin. Fue descubierto por Charles Darwin en 1834 y se reconoce por ser el más pequeño de las 3 especies de zorros existentes en nuestro país. Es chiquitito, chiquillos, pesa entre 2 kilos y medio, casi 3 kilos, ¿ya? Pero no es muy grande. Principalmente, su dieta se basa en insectos, pequeños mamíferos, aves, reptiles y anfibios, aunque también consume algunos frutos del bosque valdiviano, ¿ya? Lo que concede la tarea de dispersar semillas. Este animal habita 2 sectores, uno que es la Isla Grande de Chiloé y en una pequeña zona montañosa de la Cordillera de la Costa, en el Parque Nacional Nahuel Buta, ya en el límite entre las regiones del Biobío y la Araucanía. ¿Cuáles son las amenazas que tiene? La pérdida y destrucción de su hábitat en ambas zonas, ¿ya? Además de la caza por parte de algunos campesinos que reclaman por posibles depredaciones de aves de corral y corderos, ¿ya? Entonces, los campesinos, la gente que vive allá en el campo, ataca a este animalito, lo mata, porque sienten que ponen en peligro a sus animales, ¿ya? A su ganado, por culpa de este zorro. Entonces, para evitar que les maten a sus aves, o evitar que maten a sus corderos, que él se los coma, ya lo matan. Y eso es sumamente peligroso para él porque se va a terminar extinguiendo si la gente sigue cazándolo de esta manera. ¿Ya? Es súper chiquitito, pero para los campesinos, ellos lo consideran que es bastante peligroso, ¿ya? Pero no peligroso para el ataque de ellos, sino que en cuanto a la pérdida que ellos van a tener con sus animales. Tenemos aquí el gato andino también, que también se conoce como gato jacobita, chincay y tití, ¿ya? Es uno de los felinos menos conocidos alrededor del mundo y se caracteriza por tener un tamaño pequeño también, pesa en promedio 4 kilos y se alimenta generalmente de aves y roedores, ¿ya? De ratones. Este animal vive en sectores altiplánicos de nuestro país y otros como Perú, Bolivia y también en Argentina. ¿Ya? El gato andino está también en esos otros países. ¿Ya? En cuanto a sus amenazas, ¿por qué él está en peligro de extinción? Principalmente por la cacería y la persecución. También aquí los cazan, ¿ya? Debido a costumbres religiosas que tienen estos pueblos altoandinos. Esto ya que se utilizan las pieles de este gatito y el gato colo-colo con el fin de traer la buena suerte para la reproducción del ganado camélido y las cosechas. ¿Se acuerdan ustedes qué eran los camélidos? Eso lo vimos en historia. Los camélidos que eran involucradas las llamas, los guanacos, las alpacas, ¿ya? Entonces, como acá en el altiplano, hablamos mucho nosotros en historia de esto, tenían muchos camélidos, aquí estos pueblos siguen utilizando, pero a este gatito, ya con el fin de atraer buena suerte, por eso los matan, ¿ya? Pero es súper importante que también tengan cuidado con él, ¿ya? Ahí está el gatito andino. Tenemos aquí en tercer lugar al huemul. El huemul, una de las 3 especies de ciervos nativos que viven en Chile. Ya tiene un cuerpo robusto, es grandecito y llega a pesar hasta 100 kilos. Este animal, para los que no saben, forma parte de nuestro escudo patrio, ¿ya? Y viven pequeños grupos familiares formados por machos y 1 a 3 hembras, las que paren solo una cría anualmente tras 6 meses de gestación en promedio. Recuerdan que la semana pasada también estuvimos viendo que no todos los mamíferos tenían el mismo tiempo de gestación, sino que algunos podían tenerlo durante muchos meses, otros poquitos meses. En este caso, la hembra tiene 6 meses de gestación. Además, debemos destacar que son herbívoros,
por lo que suelen comer pastos, ramas y hojas de diversos arbustos. Ya con esta información que nosotros estamos leyendo vamos repasando de todo un poquito de lo que hemos visto. Entonces, recordar que los animales herbívoros son aquellos que se alimentan de plantas y hierbas. Amenazas. ¿Qué amenaza al huemul? Lo que más atenta contra esta especie, nuevamente, es la caza ilegal. ¿Ya? La gente que los caza indiscriminadamente no se preocupa de si quedan muchos, si quedan pocos, si hay o no hay, solamente los matan. Los ataques también de perros domésticos, el sobrepastoreo y la transmisión de enfermedades por el ganado doméstico, la pérdida también de su hábitat por, nuevamente, causas humanas, donde nosotros ya empezamos a intervenir el hábitat de estos animales y ellos empiezan a morir. Ahora viene la taruca. La taruca, chiquillos, miren, conocida también como el huemul del norte. Nuevamente un ciervo nativo, ¿ya? Que se ha acomodado a condiciones áridas del extremo de nuestro norte. ¿Qué era lo que era muy árido? Era muy seco, ¿ya? Como el norte de nuestro país. Entonces se acomodó a estas condiciones bastante secas en cuanto a lo climático. Es un animal mediano, no pesa más de 80 kilos y se distribuye en grupos de 2 a 21 individuos. Asimismo, es en extremo herbívoro, ¿ya? Es solamente herbívoro, por lo que su dieta incluye pastos y follaje de arbustos típicos de los sectores andinos y precordilleranos, además de los cultivos que hay de alfalfa en épocas de mayor sequía. ¿Ya? Entonces, si esto es en extremo herbívoro, este animalito ya solamente puras plantas, ¿ya? Amenazas, la caza furtiva, una vez más, la pérdida del hábitat debido a la remoción de vegetación y los cercos, y especialmente cuando limitan el acceso al agua. ¿Ya? Recuerden, chiquillos, que ningún ser vivo puede vivir sin agüita, ¿ya? Especialmente aquí tenemos a estos mamíferos. Por lo tanto, se extingue y se encuentra ahí en mucho peligro. Canquén colorado, que les decía yo, miren qué lindo el canquén colorado. Qué pena que se encuentre en peligro de extinción esta ave tan bonita. También se llama aburtada de cabeza colorada. Esta ave es una de las 5 especies de gansos, chiquillos, que habitan en Chile, aunque el más escaso, pequeño y amenazado. El canquén colorado mide entre 50 y 55 centímetros y vive en el cono sur de Sudamérica, con una población en Islas Malvinas y otra en territorios continental de Argentina y Chile. Amenazas, chiquillos, pese a que las razones de su disminución poblacional no están del todo claras, no se sabe muy bien por qué, se cree que se debió principalmente a la llegada del zorro gris a Tierra del Fuego en los años 50, ya cuyos ejemplares habrían depredado crías y nidos. Ya sumado a ello, la caza y sobrepastoreo con ovinos se han convertido en amenazas más actuales. ¿Ya? Pero se dice que comenzó la amenaza de esta ave con la llegada del zorro gris. ¿Por qué? Porque el zorro iba a buscar comida también y destruían los nidos de estas aves y también a las aves. Entonces se las comían. Por eso empezaron a extinguirse. Ahora, junto con eso, vamos a sumar una vez más la caza, ¿ya? Y el sobrepastoreo, chiquillos. Llegamos al gaviotín chico. Es bastante pequeñito, aquí tenemos el gaviotín chico. Este gaviotín es el más pequeño de las especies similares que puedan ser observadas en Chile. Y mide aproximadamente 23 centímetros. Una de sus características más destacables es el colorido de su pico, de tonos amarillo y negro, y que su distribución se asocie a la corriente de Humboldt, en ambientes costeros desde Ecuador hasta la región de Antofagasta. Amenazas. El peligro más grande para esta especie tiene relación con la intervención y modificación de sus sitios de nidificación. ¿Ya? ¿Por qué? Esto debido a actividades turísticas e industriales. Se formaron industrias o empresas grandes, se formó turismo,
¿ya? Donde ellos creaban sus nidos. Entonces ya no tenían dónde formar sus nidos y empezaron ahí a extinguirse, a desaparecer. Ejemplo de ellos es la planicie de Mejillones, su sitio de reproducción más importante y que es una zona muy atractiva desde el espectro, del espectro industrial. Ya se empezaron a formar muchas empresas, muchas industrias que han ido acabando con la vida de esta especie de ave. Viene ahora el tricahue. El tricahue, a lo mejor alguno de ustedes ha tenido la posibilidad de ver algún tricahue. Y es conocido además como loro barranquero. Este es el más grande y colorido de las 4 especies de loros nativos de nuestro país. Posee una longitud, o mide en realidad, entre 43 y 47 centímetros. Y es reconocido porque es un ave muy social, o sea, se puede acercar mucho a la gente, y además es bullicioso, mete mucho ruido ahí con sus sonidos, y puede reunirse en bandas de hasta 100 integrantes, que colaboran mutuamente en labores de búsqueda de alimento o protección contra depredadores. Usualmente se alimenta de frutos silvestres y semillas y habita en las regiones de O'Higgins y del Maule, o sea, están bastante cerquita de nosotros, ¿ya? Así que este es el tricahue, perdón, o el loro barranquero. Amenazas de este animalito, la captura de ejemplares para la venta como mascotas. Los toman, chiquillos, se los empiezan a robar, entre comillas, y después los venden como mascotas domésticas. El deterioro también y fragmentación de su hábitat. Y una vez más, aquí tenemos el envenenamiento. ¿Por qué el envenenamiento, chiquillos? Matan a estos animalitos porque consideran que son dañinos para los cultivos. ¿Ya? Entonces, como destruyen, por ejemplo, algunos cultivos, prefieren matarlos. Lo mismo que pasaba con el zorro, cuando consideraban que el zorro podía matar a los animalitos, a las aves, ellos, las personas que estaban encargadas, las personas dueñas de sus cultivos o de su ganado, preferían deshacerse de ellos. ¿Ya? Lo mismo ocurre entonces con el tricahue, que como es considerado dañino, lo matan. Y una vez más, tenemos igualmente la caza furtiva. Llegamos entonces al picaflor de Arica. ¿Ya? El picaflor, chiquillos, es un ave muy pequeñita. Y de hecho, miren aquí, el picaflor de Arica es el ave más diminuta de Chile. Ya los picaflores son pequeñitos, imagínense este que es el más pequeño de todos. Mide máximo 8 centímetros y su peso no sobrepasa los 4 gramos. Es muy diminuto, chiquillos. Al igual que los otros picaflores, estos elaboran un pequeño nido donde depositan 2 huevos y solo la hembra participa en la incubación, chiquillos, que es cuando se sentaban ahí dentro de estos huevitos. Y la alimentación también de las crías. Al igual que su tamaño, posee un área de distribución muy pequeña, que se restringe a los valles de Azapa y Vítor en la región de Arica y Parinacota. Ya ellos no abarcan un lugar muy grande, sino que viven en un territorio muy pequeño. Y dentro de las amenazas que hay de esto para estos animalitos son los manejos agrícolas, debido a que usan plaguicidas, ya, para evitar las plagas, y eso los va matando. La modificación también y la pérdida de su hábitat, y por culpa del reemplazo de vegetación nativa por cultivos como los tomates y olivos. Ya no hay vegetación nativa, sino que se dedicaron a cultivar otras cosas, por lo cual fueron perdiendo su hábitat natural. Ahora vamos a ver otro picaflor, pero este picaflor es de Juan Fernández. También es pequeñito, pero es un poco más grande que el que acabamos de ver. Este picaflor mide aproximadamente 13 centímetros y se distingue de sus pares porque se cuelga de las flores. Ya no sé si alguna vez ustedes habían visto este animalito. Se cuelga de las flores para poder chupar el néctar, chiquillos, ¿ya? Y por su disfomirmo sexual, es decir, su diferencia física entre machos y mujeres, ¿ya? Solo habita en el archipiélago, chiquillos, solamente se encuentra en la isla de Juan Fernández.
en la isla de Robinson Crusoe, ¿ya? Amenazas, la especie se ve en peligro debido a la pérdida y disminución también de su calidad, la calidad de su hábitat, chiquillos. El deterioro de la vegetación nativa producto de las cabras, los conejos y las plantas exóticas que invaden la zona. Pero además sufren depredación de ratas, gatos y coatíes. Ya ustedes saben que los gatos y las ratas atacan mucho a estas aves, especialmente cuando son chiquititas. Imagínense si un gato puede matar rápidamente a una paloma o a un loro, más aún ocurre con este tipo de animalitos que son, o este tipo de aves que son más pequeñas. ¿Ya? Finalmente, llegamos aquí al rayadito de más afuera. Este bello rayadito, chiquillos, que es otra ave más, mide entre 15 y 17 centímetros y es una especie insectívora que hace sus nidos en grietas entre las rocas y en ocasiones en cavidades de árboles. Asimismo se caracteriza por vivir únicamente en la isla de Alejandro Selkirk, la más lejana, al archipiélago Juan Fernández, lo que le da su nombre. Por eso dice rayadito de más afuera. Dentro de las amenazas, principalmente se relacionan con la vegetación, con la pérdida de la vegetación y el hábitat debido a especies introducidas, ya que la gente lleva cabras, por ejemplo, para allá, las cuales son muy abundantes en la isla. Y como las llevan para allá, empiezan a destruir el hábitat de estas aves. De igual forma, hay otro factor que juega en contra, ¿ya? Y que es la presencia de los roedores. También ahí está, por causa de su potencial depredación sobre pichones y huevos, chiquillos. Aquí nuevamente tenemos que hay animalitos que se los comen, entonces empiezan a desaparecer, ¿ya? Nosotros entonces ahora acabamos de ver todos estos animalitos que viven en nuestro país y que lamentablemente se encuentran en peligro de extinción. Vamos a volver a compartir el Power. ¿Se ve el PowerPoint ahora o todavía no? ¿Sí? Ya. Gracias, creo que no. Ya, chiquillos, miren, vamos a mostrar. Ay, se me volvió a perder. Entonces nosotros ya vimos y nos dimos cuenta de cuáles eran las principales causas aquí en nuestro país, ya que lamentablemente muchas de ellas quizás podríamos evitarlas, pero no ha ocurrido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos cuidar a nuestros animalitos? Van a crear ustedes un listado de ideas para que cuidemos a los animalitos. Ya los van a crear ahí en su casa. Ahora tal vez podemos manejar algunas ideas o quedar en algún acuerdo. Y van a realizar un afiche. Ya, niños, esto va a tener otra nota en ciencias naturales. Ya, la prueba de hoy día, y esto va a ser otra nota. El afiche, niños, pongan atención, lo pueden realizar en un Word, en el computador, en la casa, en una hoja de blog, en lo que ustedes tengan para poder realizarlo. Ya pidan la ayuda de algún adulto que esté con ustedes, algún integrante de su familia que les guste hacer cositas, y van a realizar un afiche para concientizar a las personas del cuidado que debemos tener con los animales, especialmente aquellos que se encuentran en peligro de extinción. ¿Ya? Esta vez vamos a trabajar con los animales de nuestro país. Yo les voy a mandar el Power y además les voy a mandar el PDF con el que vimos todos los animales y por qué estaban amenazados. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes puedan escoger alguno o algunos, es decisión propia, y puedan crear su afiche. ¿Ya? Después la próxima semana vamos a ver qué animalitos se encuentran en peligro de extinción, pero a nivel mundial, ya no solo de nuestro país, sino que en otros países. Y tal vez son animales que ustedes encuentran muy lindos, que llaman mucho la atención,
y que jamás pensarían que se puede acabar su especie, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen donde dice, cuidemos a los animales, hagamos un mundo mejor para todos, y sale un gatito, ¿ya? Ahí tenemos una ficha, ustedes van a buscar cómo lo van a hacer, les voy a mandar yo varias imágenes también para que tengan ideas. Y ahí hay otro que dice una vieja leyenda que cuando un humano acoge y protege a un animal hasta su muerte, un rayo de luz guía su vida para siempre. Ya, chiquillos, ustedes tienen que tener clarito que cuidar a los animalitos es súper importante. Y no solamente a los animalitos que ustedes puedan tener en su casa, sino que también a los que están en la calle. No tenemos por qué pegarle a un gatito, a algún perrito en la calle. ¿Ya? Eso que les parece tan entretenido, chiquillos, de a veces andar asustando palomas o correr para asustar a los pajaritos, para ellos no lo es, porque los asustamos, ellos también lo pasan mal. ¿Ya? Si a ustedes no les gusta que los asusten, no tenemos por qué ir corriendo a molestar a otros animalitos, ¿ya? Además que también podemos tener accidentes porque ellos se quieren proteger. Entonces, se entendió hoy día lo que vimos de los animales en peligro de extinción, la importancia que tenemos de cuidarlos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chiquillos, respecto a la tarea? Ya, Lucas. A ver, dígame, Lucas. No tengo una pregunta, solo le quiero decir algo que pasó, que es súper incómodo lo que usted dijo respecto a eso, que había un perro llamado Cholo que era callejero, que en realidad no era callejero, pero vivía en la calle, o sea, todo el mundo lo cuidaba, venía a su madriguera para perros y le traía comida y agua, pero en un momento un bruto que fue a entregarle caja a la gente, el cholo olió algo que tenía olor como a gas y intentó parar al camión y lo atropellaron. Oh. ¿Y nadie se bajó a ayudarlo? Es que la gente intentó ayudarlo, pero estaba muy lejos del cholo y la gente de cerca estaba cocinando. Pucha, por eso tenemos que tener cuidado también. Ya los animalitos a veces cuando se arrancan o cuando están acostumbrados a estar en la casa, no tienen la costumbre de andar en la calle, entonces se asustan. ¿Ya? Y tenemos que protegerlos y cuidarlos siempre, ¿ya? Antonella, ¿cuál es su duda? Dígame. ¿Para cuándo es el afiche? Chiquillos, para el próximo viernes, para que los podamos revisar antes de que comencemos a ver el resto de los animalitos en peligro de extinción. ¿Ya? Así que el próximo viernes. Matilda, Damián, después vas tú. Hola tía. Hola Mati. Dígame. Mira, yo una vez estaba en la playa y nos ¿Ya? encontramos una perrita. Entonces, ella era callejera y nosotros le dimos comida, la cuidamos. Ella siempre venía. No la adoptamos, sino que ella siempre vivía. Ella nos perseguía todo cuando íbamos a la playa. Entonces la empezamos a cuidar, pero no la adoptamos porque tenía dueño, pero lo dejaban afuera, la perrita. Ahí ustedes Y también se entonces preocupaban de cuidarlo. sí, entonces la bañamos y le hicimos de todo porque no la cuidaban, la echaban por fuera. Entonces nosotros nos perseguía hasta en la playa, nos perseguía. Por Y eso otra sí puedo. perrita igual nos metimos a la playa y ella igual se metió y se volvió loca en el agua. Se volvían loca en el agua. Por eso, chiquillos, si es que van a tener animalitos, tienen que cuidarlos. Si ustedes no pueden cuidar a los animalitos, es mejor que no los tengan. ¿Ya? Vicente, ¿qué me va a decir? Hola. Es que cuando tenía 6 años vivía en Antofagasta, que vivía en un negocio que se llama Rendis y, y no sabía que hay un gato callejero que entraba a nuestro negocio. ¿Ya? Y lo traté mal para que no entrara a mi negocio.
Para que no entrara a tu negocio a comerse las cosas, ¿cierto? Sí, porque comía carne, pescado y todo. Miren, ahí el ejemplo que nos da Vicente es lo mismo que nos pasaba con otros animalitos que se encontraban en peligro de extinción, que a veces la gente por cuidar a sus animales o por cuidar su cultivo, los mataba, ¿ya? Por eso hay que buscar otras maneras de poder alejar a estos animalitos. Ya, Damián, con esto terminamos, porque si no, no vamos a alcanzar. Nos van a retar. Tía, es que Dígame. voy a mandarle a la ficha a mi mamá y la cuestión. Es que no puede mandar en la ficha y una cuestión para que le avise, porque yo soy tan olvidadizo que... Ya, mi amor, no se preocupe, si esto... sí, lo vamos a mandar para todos. No se preocupen, les va a llegar. Okay. Tranquilito. Ya, chiquillos. Muchas gracias, tío Keno. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense mucho. Recuerden que la prueba va a estar disponible todo el día lunes, ya todo el fin de semana, para que estén tranquilos y no se preocupen por eso. ¿Ya? Así que muchas gracias. Un besito grande. Nos vemos a lo mejor nos vemos el lunes o el martes. ¿Ya? Cariños a todos, gracias. La prueba de ciencia, Matilda. Chau, chau.